Bueno, yo me presento, soy Guillermo Marcó, tengo 64, soy bastante viejito ya. Estudié en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, hice 3 años de arquitectura en la UBA, dejé al final del tercer año para entrar al seminario. No vengo de una familia excesivamente religiosa, mi padre era ateo, mi madre era de madre católica y padre luterano, así que bueno, por defecto de eso, digamos, soy hace 20 años también copresidente de un instituto de diálogo interreligioso con un rabino y un musulmán. Y acá es un poco lo mismo, yo no vengo acá a darles ninguna cátedra de nada, simplemente a compartir algunas cosas de la vida que he ido quizás razonando, sintiendo y rezando, y que tiene que ver con el tema del que vamos a hablar, ¿no? Porque esencialmente cuando uno habla de, digamos, en general, ¿vieron? Cuando se plantea el tema del narcotráfico y, digamos, se habla de narcotráfico, incluso para los que estudian comunicación. Bueno, yo fui 10 años vocero del cardenal Bergoglio y armé la oficina de prensa y sigo trabajando en prensa, dirijo un suplemento del diario Clarín que se llama Valores Religiosos y escribo para Infobae todas las semanas. Así que bueno, es un tema que también me apasiona mucho, me gusta. En general, cuando se habla del tema del narcotráfico, se habla de la droga, siempre se pone digamos, los narcotraficantes son los malos de la película. Hay narcotraficantes malos y consumidores buenos. Un poquito la ecuación está puesta en esa orientación. Y con el Open Arms muchas veces hemos insistido en la necesidad de la educación para prevención de adicciones, pero la realidad es que nunca hemos tenido mucho éxito, ¿no? Porque en general, como se habla de la libertad de los jóvenes o el derecho de los jóvenes, y bueno, en realidad está muy instalado que consumir no es tan malo, o que fumarse un porrito el fin de semana no hace nada, y la droga, no sé, si vas a una fiesta electrónica, tomar alguna pastilla tampoco. Y entonces termina generándose un clima donde en realidad el narcotráfico necesita, o el traficante de droga necesita quien consuma, ¿no? Entonces se generan hipocresías muy grandes, como por ejemplo en los Estados Unidos, que es el país que por ahí desde sus organismos más combate el narcotráfico, o al menos así aparece en las películas, y después son los grandes consumidores, ¿no? Entonces, bueno. Yo quisiera adentrarme, igual no es un tema de estigmatizar a nadie, sino más bien de preguntarnos por qué pasan estas cosas. Y la pregunta no es solo para los de afuera, sino más bien que es una pregunta que me hice yo primero para quizás compartirla con ustedes, ¿no? Y yo por eso puse ahí, en el fondo, bueno, la primera imagen era el sentido de la vida, ¿no? Porque en el fondo, yo recién les pregunté un aspiracional, ¿no? Y ustedes, cada uno de ustedes me dijo, por supuesto no me dijo todo de sí, me dijo algo a lo que aspira, que en general estaba en la mayoría de los casos más ligado a una actividad laboral o a lo que están desarrollando como futuros profesionales, ¿no? Pero yo siempre me preguntaba una charla, me acuerdo, en unos retiros, y la pregunta esa de quién soy es una pregunta muy vieja, es una pregunta filosófica, ¿no? ¿Quién soy? Yo les pregunté recién, bueno, ¿quién sos? ¿No? Y ustedes me dan un nombre, una coordenada geográfica, que es de donde vienen, donde nacieron. Podrían hablar también de su familia, y también lo que me dicen es, estoy estudiando tal cosa, o sea, yo ahí puedo deducir un interés, hay algo que te interesa particularmente, y obviamente dentro de ese interés tenés un sueño. Muy bien, pero yo no soy mi perfil de LinkedIn, porque no soy mucho más que eso. Y generalmente en un perfil, cuando esa charla que daba, antes había tarjeta. Yo tengo algunas cosas de gente vieja, porque nosotros teníamos tarjetas, normalmente se tarjeteaba, ¿no? O sea, dabas una tarjeta donde estaba, soy el Country Development Management, no sé cuál, International, no sé, el flaco laburaba solo, pero digamos, él tenía como una gran tarjeta donde expresaba quién era. Hoy eso es LinkedIn, o Instagram, por ejemplo, no sé, o cualquier otra red social que ustedes quieran usar, que está perfecto, pero donde yo de alguna manera formateo o cuento algo de mi vida, que es lo que yo quiero contar. ¿Quién soy? ¿No?
Esa pregunta es como muchísimo más profunda, porque en realidad en ningún currículum figura, por ejemplo, si sos una buena persona, o si estás desesperado, o si estás angustiado. Esas son cosas que solamente accede la persona que te conoce realmente, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Es una buena pregunta para hacerse. Yo creo que hay 3 preguntas en la vida, que son quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, que todos nosotros deberíamos tener un poco claras, ¿no? Y por eso también me pregunto si soy la realidad que conozco de mí mismo y también cuánto me conozco. Cómo me perciben mis amigos y también cómo me perciben las personas que no me quieren. Porque también habrá gente que no me quiere. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el narcotráfico? Bueno, porque justamente las personas que muchas veces caen en adicciones son personas que tienen un problema con el sentido de la vida. Tienen un problema con que, digamos, desde su identidad, desde su identidad familiar, desde las angustias que les provocan las relaciones familiares o porque están desilusionados con la vida. Bueno, en la raíz de toda adicción que podemos tener cualquiera de nosotros, todos tenemos una cierta propensión a ser adictos a algo. Digamos. Después cada uno tabulará en qué parte del cerebro te funciona que, digamos, sos adicto a este aparatito o sos adicto al fear, ¿no? al FOMO, al quedarte afuera, ¿no? No puedes apagar el teléfono o no querés quedarte afuera de lo que están viendo tus amigos, de lo que están haciendo los demás. Y siempre las cosas que publicamos son cosas muy lindas, ¿no? Yo digo, chicos, nunca sacan una foto de la comida que se les quemó, siempre sacás una foto del plato espectacular o de la cosa que estás haciendo que es divertida o del lugar donde estás de vacaciones. Pero todos sabemos que la vida real tampoco tiene tanto de eso, tiene otras cosas, ¿no? Otros ingredientes. Y yo acá pongo, digamos, porque normalmente pareciera que nosotros en esta búsqueda del sentido de la vida o del sentido de la felicidad muchas veces lo que buscamos es satisfacer necesidades básicas, la gran mayoría de la gente, ¿no? Comer, tener placer, cosas que le den placer, experiencias, como dicen ahora, o si no, sexo. Bueno, sin embargo, no nos preguntamos, el animal no se pregunta nunca por su destino, no sabe a dónde va. Simplemente obedece al instinto, es lo que tiene marcado internamente. Y en cambio los humanos, desde que nacemos, y por eso estar en una universidad, nos hacemos preguntas todo el tiempo. Un chiquito cuando empieza a hablar, ¿qué hace? Pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo tanto, como no venimos programados, necesitamos de procesos de aprendizaje. Todo el tiempo estamos, hasta que uno se muere, digamos los de mi generación, estamos aprendiendo a usar tecnología, ahora a usar inteligencia artificial. Todo nos cuesta más porque no somos nativos digitales, nacimos, yo al menos, Silvia es mucho más joven, pero yo nací en la era de que había 4 canales de televisión en blanco y negro, no existía internet, no había teléfono, el teléfono era teléfono de línea, un teléfono fijo, digamos, la vida, y sin embargo existíamos. Cuando hablaba con mi abuela, mi abuela vivía cuando era chica en Cerrito y Juncal, en su casa había caballeriza y había luz de gas. ¿No? Todo eso pasó en el lapso de 130 años, que es para la historia de la humanidad nada. Bien, nosotros todo el tiempo estamos modificando la realidad y aún a ustedes les va a tocar, porque es más vertiginoso, con toda la tecnología, todavía haber más cambios de los que hay ahora, ¿no? Y simplemente, bueno, yo creo que no bastan los instintos para ser felices porque muchísima gente termina satisfaciendo sus instintos y sin embargo no está contenta, ¿no? ¿Qué buscamos en la vida? Bueno, lo que les decía recién, cosas materiales, experiencias. Ojo, no digo nada de todo, yo también lo busco todo esto, pues si no me estaría como poniendo afuera como si fuera un ser superior, digamos, todo lo contrario. Las cosas materiales son absolutamente necesarias para vivir, las experiencias son increíbles y, no sé, a mí me encanta viajar, por ejemplo, conozco muchos lugares, me gusta mucho, me gusta conocer la gente de otros lugares. No solamente a veces uno viaja por turismo, pero si tienen la oportunidad de vivir con gente que vive en otra parte, y bueno, en el interior del país ni hablar, o ir y hago mucho deporte, digamos, me parece que es algo absolutamente necesario para estar bien, pero bueno, todo esto se los puede transformar en obsesión. Entonces ya deja de ser algo que no me sirve a mí, para terminar sirviendo a esto, ¿no?
Tener, poder y placer. Tres cosas que normalmente son grandes motivadores de la vida. Cuando hablo de poder, no es solamente el poder que puede tener un político, que uno ve que no se bajan nunca del carro, que siempre están como, digamos, la necesidad de conservar el poder, de no salir del poder, de reciclarse en otro lugar de poder, cuando empiezan a entender de qué se trata. Pero muchas veces no es el poder como servicio, sino que es el poder como casi una droga, como una adrenalina terrible de la vida, ¿no? Y por otro lado, el poder también nosotros lo manejamos. Yo cuando iba yo hace muchos años que voy a nadar, entonces había una señora, antes que tuviera la cosa electrónica, el QR para poner y que te abra el molinete, que estaba ahí y, digamos, miraba tu carnecito y apretaba un botón así y te abría el molinete. Bueno, esa señora siempre se tomaba conmigo, no sé por qué me tendría bronca, pero se tomaba más del tiempo debido, ¿no? Bueno, pero su poder era eso. Me acuerdo que Gasalla tenía un viejo sketch que era una empleada pública que hacía trámites y te decía atrás y que siempre tenía algo para digamos, decirte que lo que estaba llevando le faltaba algo o estaba mal. Cada uno de nosotros maneja cuotas de poder y el poder es algo inherente al ser humano que siempre está buscando aglutinarse detrás de un líder. Hay gente que, digamos, prefiere eso y hay otra gente que prefiere ser líder y es el que más habla, el que siempre está llamando la atención, el que tiene más capacidad de ser centro, ¿no? Pero es algo que buscamos todos. Y acá esencialmente radica donde, obviamente es donde más pega, ¿no? Si bien yo creo que está encadenado con todas las cosas anteriores, pero el tema de consumir tiene muchísimo que ver con esto, porque toda droga tiene un efecto, digamos, absolutamente placentero sobre el cerebro. Entonces, una persona que está angustiada, que siente bueno, no sé, que siente displacer, que no se siente valorado, fuma algo, se siente bien, se siente, bueno, que por un rato se olvidó de la realidad, ¿no? Se escapó. El tema es qué pasa con ese escaparte, ¿no? Hoy me contaba un chico, un compañero de él, había dejado la facultad porque se había hecho un perfil en OnlyFans y estaba ganando una fortuna en dólares, se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto te dura el cuerpo? Después no te va a mirar nadie, nadie te va a seguir. En primer lugar, la pérdida de control. O sea, yo creo que lo controlo, pero en realidad no lo controlo. Porque digo, voy a controlar el celular y no lo voy a mirar. Y al ratito estoy viéndolo de vuelta, ¿no? Y me voy a dormir, o sea, voy al baño a la noche y lo miro de vuelta y nada, puede ser alguna cosa normal. Después cuando yo veo que a veces te manda cuántas horas pasé mirando el celular, ¿no? Bueno, ¿lo controlo o no lo controlo? El alcohol, sí. Y soy un tomador social, me divierte un montón salir y tomar a la noche. Todo el mundo lo hace, también es como otro justificativo, ¿no? Todo el mundo lo hace. Sin embargo, digamos, ahí también el aumento de la tolerancia. Antes tomaba X cosa y no me hacía, ya me estaba medio, y después ya tomo mucho más y no pasa nada, ¿no? Como que mi tolerancia se fue corriendo. Y pasé de ser, pongo el caso de lo mismo, pasé, digamos, cuando dejo de hacerlo, tengo como digamos, un estado de ansiedad o de nervios que tiene que ver con los síndromes de abstinencia. ¿Por qué? Porque el cerebro se fue acostumbrando a ese consumo de lo que sea, de vuelta, de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, tengo una preocupación constante y ansiedad en el tema es recurrente, estoy estudiando, estoy acá y estoy pensando, a ver, no sé, el que fuma, ¿cuándo habrá un recreo para salir a fumar? Digamos, es como que se volvió algo que está como metido en mi cerebro y por supuesto lo niego. O sea, cuando un amigo me dice, che, me da la impresión de que estás fumando mucho, que estás tomando demasiado, o que te pasás. No sé, yo a veces veo gente que está en un restaurante, están sentados uno enfrente del otro y están con el teléfono, ¿no? Y diálogo cero. Yo cuando un amigo mío se pone con el teléfono, cuando estamos charlando, nos vemos, digamos, yo tengo mis amigos del colegio, cuando yo tenía 6 años,
le manda un mensajito, hola. Entonces levanta el teléfono y me dice, ¿sos boludo? No, no sé, pero no sé, no quiero estar con un montón de gente que está en tu teléfono, no me interesa, estoy con vos, charlando. Muchas veces esto es un problema en la familia, falta de diálogo, falta de comunicación, falta de expresión, de decir quién soy, ¿no? Y les cuento cuando después, sobre todo si hay familias buenas, bien constituidas, no sé, me acuerdo una señora que un día me decía, bueno, se fueron mis hijos de casa y lo miré a mi marido y digo, ¿quién es? O sea, durante un montón de años estuvimos casi todo el día pensando en el colegio, en los chicos, en esto, en llevarlos, entrarlos en el deporte. Y se fueron perdiendo en cada uno de cómo estaban sus vidas, pero porque no tenían ni siquiera tiempo para sentarse a ver quiénes eran, ¿no? Volvemos al principio, quién soy. Para poder comunicar algo de mi vida, yo tengo que saber quién soy, porque si no, lo que digo son cosas que hago. Y por lo tanto, en general, la persona que tiene alguna adicción muchas veces cambia de comportamiento, se aísla, no quiere ver a los demás, no quiere que le recriminen, no quiere que le... Y tiene que ver también con la baja de autoestima, porque también cuando tiene momentos de realidad, digamos, como que dice, es un desastre lo que estoy haciendo, como el videíto de Maradona, lo que yo hubiese sido. Y después, bueno, muchas veces gente que echan del trabajo ni les cuento, porque... Bueno, cuando uno ya entra en cierto grado de adicción, termina sin control. Se queda dormido, no es responsable. Bueno. Y sí, bueno, estuvieron hablando, no sé si hablaron de los hogares de Cristo, ¿hablaron del tema o no? Bueno, ¿alguien sabe o escuchó hablar alguna vez de los hogares de Cristo? No. Bueno, esta es una experiencia que empezó en Buenos Aires, cuando Bergoglio era arzobispo, con el padre Pepe y Paola, que en realidad era, digamos, en los barrios más vulnerables, en lo que llamamos villas, ¿no? Está lleno de adictos y además adictos con la basura de la droga, que es el paco, que es una pasta que se elabora con lo que queda, de mala calidad de la cocaína, y por lo tanto es algo que te termina quemando el cerebro rápidamente. Es establecer hábitos básicos, que venga, por ejemplo, en tiempo y espacio. Mañana el taller es a las 3 de la tarde. Que puedas ubicar que existe el martes a las 3 de la tarde. Muchos de estos chicos perdieron espacio-temporalidad, como todos los días son iguales, ni hay fines de semana, todo es igual. Y empiezan a darles talleres, y además en esos talleres empiezan a tratar de que compartan lo que les está pasando, compartan sus emociones. Y esta fase varía, pero generalmente es un mes de promedio, ¿no? El segundo umbral es, además, si ya pudiste como identificar esto que es espacio y tiempo, ponerte algún objetivo. Bueno, hoy voy a hacer tal cosa. Me voy a levantar a tal hora toda la semana, no sé, pequeños objetivos, ¿no? No sé si alguno conoce los pasos de Alcohólicos Anónimos. En general, la recuperación de las adicciones son todas semejantes, ¿no? Que todas surgieron de los grupos de Alcohólicos Anónimos, son grupos de autoayuda, donde la gente... ¿Perdón? ¿Son como 12 pasos? 12 pasos, sí. Ahora lo vamos a ver, son lo último de todo. Pero sí, es eso. Y después, digamos, esta parroquia puntualmente, que es en Moreno, la parroquia de San Martín de Porres, tiene casi 20 comedores para gente del barrio, y entonces ellos empiezan a colaborar en esos comedores, como digamos, empezar a darles alguna responsabilidad, porque parte del tema de la autoestima es no tener, digamos, creer que no servís para nada. O sea, como yo no tengo trabajo, no estudio, nada, digamos, no sirvo para nada, y además en mi casa me dice que soy un inútil, con lo cual tampoco me ayudan demasiado. Tercero. Ahí ya, digamos, entras al proceso que hubiera sido en otro joven quizás el primero de todos, que es un proceso de entrar a formar parte de una granja. Ahí ya viven, tienen un horario, y empiezan esto que decíamos recién, que son los 12 pasos, ¿no? El primero es: admitimos que éramos impotentes en nuestra adicción, que nuestra vida se había vuelto ingobernable.
El segundo, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Y esto, digamos, es muy importante, ¿no? No se, digamos, a la entrada de estos lugares no se le pregunta a la gente ni que sea creyente, ni que sea, digamos, de qué religión tienen, pueden ser de la religión que quieran, pero sí que siempre en estos pasos hay como la referencia a un poder superior al cual vos te referís, donde el ser humano en realidad busca, digamos, la religión es algo propio, la religión como proceso de búsqueda, digamos, de un ser superior, es algo inherente al ser humano en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, a lo que apela es esto, encontrar un poder superior que pueda devolvernos a nuestro sano juicio. Lo tercero, decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como lo concebimos. El cuarto, sin miedo, hicimos un detallado inventario moral de nosotros mismos. Lo que yo decía al principio de todo, el tema de conocerse, saber quién soy. El quinto, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, si lo compartimos con otro, la naturaleza exacta de nuestras faltas. O sea, compartimos quiénes somos de verdad. Ya no es lo lindo que soy, ni mi Instagram, sino, che, yo me mandé estas macanas. Hay un proceso que se está haciendo ahora en las cárceles que es muy duro, pero profundamente sanador, por ejemplo, que es enfrentar a las víctimas, o sea, a los familiares de una víctima con el que cometió, por ejemplo, un homicidio, que es durísimo. Pero una cosa es que el tipo diga, maté, no sé, para robar, y otra cosa es que le vea la cara a la familia, ¿no? Ese proceso para un convicto es profundamente sanador, porque le pone cara a un hecho anónimo, ¿no? Le pedimos humildemente que nos quite esos defectos. Octavo, que esto es muy importante, hicimos una lista de aquellas personas a quienes habíamos hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo. Tiene que ver con esto que les comentaba recién. Noveno, enmendamos directamente el daño causado a aquellas personas siempre que nos fuera posible, excepto cuando al hacerlo los perjudicaría a ellos o a otros. Décimo, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos lo admitimos rápidamente. Capacidad de pedir perdón. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios a todos los aspectos de nuestra vida. Sí, ¿alguna vez escucharon hablar del estudio del cerebro de las monjas? ¿Alguno escuchó? Después googleenlo, si les interesa. Es un estudio científico que se hizo en Estados Unidos. Un convento de religiosas decidió durante casi 100 años donar su cerebro al morir. Y a su vez eso estaba acompañado de una carta que tenían que escribir al ingresar. O sea, ese material que es la carta aspiracional, un poco lo que yo les preguntaba al principio, bueno, qué crecer en la vida, y después, ¿por qué solicitó esta sociedad científica este estudio? Fue porque era un grupo étnico, digamos, especial, o sea, mujeres encerradas en un mismo lugar durante un montón de años, teniendo el mismo hábito de vida, levantándose a la misma hora, acostándose a la misma hora, teniendo el mismo tiempo de oración y además comiendo lo mismo. Es decir, mejor muestreo, casi imposible, de saber cómo evolucionaba el cerebro en medio de esas... Es un caso que se usa muchísimo para, digamos, hizo avanzar un montón la neurociencia, ¿no? Ese caso puntual, y sobre todo en la prevención del Alzheimer, porque vieron que hoy en día ya está bastante de moda las aplicaciones de mindfulness y todo ese tipo de meditación, la meditación. Hay empresas que proponen meditar, que generan lugares de meditación. Bueno, en Wadi hicimos Wadi Medita, hay un espacio para que quiera ir a meditar, un espacio de silencio, tranquilo, pueden sentarse en el piso, ahí cada uno hace lo que quiere, puede meditar sin tener fe también, porque es un tema que tiene que ver con la respiración y con la postura corporal, tiene que ver mucho con lo que practica el yoga también, pero sobre todo que es bajarse un cambio de la vida y mirar para adentro. Entonces, lo que analizan en este estudio es que había un montón de religiosas que tenían todos los síntomas, digamos, todos
deformaciones cerebrales, como haber tenido de la enfermedad del Alzheimer, sin manifestación de síntomas, por ejemplo. Porque una dieta bien equilibrada, porque una vida sana, porque una vida de reflexión o de meditación, o un contexto de amor en el que vivían, digamos, les aminoró notablemente el daño cerebral. Cuando, digamos, muchas veces, por perseguir objetivos en la vida, mucha gente termina, digamos, teniendo que consumir sustancias porque ni siquiera, a veces también, cuando digo, yo les traje este ejemplo porque me parece que está lindo que vean lo de los contextos vulnerables, pero, digamos, sabemos perfectamente que la droga se da en todos los ambientes. Mucha gente que es exitosa y necesita trabajar muchas horas también, muchas veces consume, porque, digamos, lo estimula o se siente como mejor para trabajar. Entonces, bueno, podemos tirar la pelota afuera, decir el problema de otros, o en el fondo, digamos, tener la advertencia, ¿no? Creo que lo que busca también este tipo de cátedras es que tengamos la advertencia de que no estamos ajenos, digamos, ni en nuestro entorno ni a nosotros mismos, porque las condiciones son absolutamente normales en las que se dan este tipo de cosas. Porque todos pasamos por etapas donde tenemos demasiada exigencia, donde, bueno, viviendo en la Argentina tenemos una cuota de adrenalina extra, ¿no? Porque en otros países las cosas son más tranquilas, aunque muchas veces te pasa cuando vas a vivir afuera, digamos, también te pueden, tenés ataques terroristas, te pueden meter, en Estados Unidos estás en una escuela o en un shopping y viene un loquito con una ametralladora y mata a 50 personas, bueno, no sé, porque en definitiva a todo esto no lo hablé, pero la última amenaza, que aunque, digamos, tengamos dinero, poder, placer, todo controlado, seamos personas sumamente felices, digamos, tenemos amigos, estamos con una buena pareja, no sé, todo nos va bien, siempre estaremos amenazados por la muerte, ¿no? La muerte, la enfermedad es como un horizonte inexorable de todo ser humano, que quizás no queremos mirar o no tenemos ganas de ver, pero bueno, está ahí, ¿no? Hace poquito que me golpeó un montón, pero bueno, porque no está acostumbrado a acompañar gente grande a bien morir o a morir. Un chico de la parroquia de 34 años se le dolía la espalda en noviembre, fue para que le dieran algo para la espalda y se murió de cáncer en 4 meses. No vengo a traerle ningún caso dramático, pero es real, o sea, puede pasar también, ¿no? Entonces, me parece que en esto, digamos, es fácil caer, es muy tortuoso salir. Eso es lo terrible, ¿no? Cuando uno ve estos procesos, que son larguísimos, y donde la gente tiene que prácticamente dejar todo lo que es su vida para meterse a recuperarse, porque realmente se le salió de control totalmente. O sea, son todas cosas que podemos, porque en nuestro entorno están, caer fácilmente, porque bueno, un día un amigo me dio a probar, un día, bueno, no sé, un día necesité un poco más y me sentía más triste, consumí un poco más y después cuando te querés acordar, estás metido en un berenjenal que todo eso que había soñado para vos en la vida se te termina estropeando.